¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa, con una taza de café entre las manos? ¿Camino al trabajo, con los auriculares puestos mientras ves pasar la ciudad? ¿O tal vez en la noche, buscando una historia que te haga sentir algo real? La primera vez que escuché su voz fue a través de la rejilla del confesionario, una tarde de nubes cargadas y olor a tierra húmeda. No dijo su nombre ni hizo la señal de la cruz con la rapidez de quien quiere cumplir, salir y olvidarse. Respiró hondo, esperó a que el silencio tomara asiento entre los dos y entonces susurró: No vengo a pedir perdón. Vengo a no mentirme. Me quedé muy quieto. En la parroquia de San Bartolomé, a las 5 de la tarde, la vida solía ser predecible. Abuelas con rosarios, niñas de catequesis con prisas, hombres que hablaban más de trabajo que de conciencia. A veces, algún rumor de la plaza se colaba por las puertas. El precio de los melocotones, una avería en el tractor del alcalde, el calor insoportable de agosto. Pero aquella frase, pronunciada en voz baja y limpia, entró en el confesionario como un viento que ordena las cortinas. Puede empezar por donde quiera, dije, y escuché mi propia voz con un temblor que no me pertenecía. Se rió muy suavemente, como quien se disculpa por existir. Entonces empezaré por lo difícil. No sé si creo en Dios, pero sí creo en hablar a oscuras. Yo, que llevaba 8 años con una sotana que me calzaba como una segunda piel, me descubrí sonriendo tras la rejilla. Hablar a oscuras también es una forma de rezar. Eso es lo que me digo cuando me quedo mirando el techo por las noches, respondió. Y cuando me despierto con la sensación de que se me ha quedado una palabra atravesada aquí, dio un golpe ligero con los nudillos, y supe que tocaba el esternón. Vengo a ver si sale. No le pedí que enumerara faltas. Le pregunté por la palabra. Hubo un silencio largo, de esos que asustan a los impacientes y sostienen a los que han aprendido a esperar. Diferente, dijo por fin. Siempre me he sentido diferente. Y no por lo que hago, por cómo miro. No necesitaba más. No ese día. Le di una absolución hecha de escucha y de esa misericordia que uno aprende primero como teoría y con suerte practica después como acto sencillo: estar. Cuando se levantó, vi de reojo un perfil. Barba corta, la curva de una oreja, una camisa de lino color miel. Nada que un cura de pueblo no vea a diario. Sin embargo, algo de su voz se quedó en mí como una campanada que no logra apagarse. Me llamo Mateo y soy párroco en un pueblo de montaña donde el invierno baja despacio y el verano se sube a los tejados como un gato. Aprendí a hacer homilías cortas para no aburrir a los que madrugan y a tocar un vals torpe en el piano del coro, porque la señorita Carmen, que enseñaba música a los niños, se fue a cuidar a una hermana lejos. También aprendí a podar rosales y a cambiar bombillas en andamios altos, porque todo cura de pueblo es un poco electricista cuando toca. De mi vocación prefiero decir lo que es antes que lo que no es. No es un traje que uno se quita al llegar a casa. No es inmunidad contra el miedo ni contra la soledad. Es, quizá, un modo extraño de caminar sabiendo que alguien mira contigo. A veces me pregunto si me eligieron o elegí yo. Y a veces, cuando la noche cae de golpe y la parroquia huele a cera vieja, me pregunto si la elección es un camino o un círculo. Aquella tarde, después del diferente en el confesionario, salí al atrio a respirar la lluvia que todavía no caía. Doña Remedios, viuda, catequista ocasional, notaria extraoficial de la aldea, me saludó agitando un paraguas. Padre Mateo, parece que descargará fuerte. ¿Ha cerrado bien las ventanas del coro? Eso creo. Si se inunda otra vez, el piano flotará hacia la sacristía. Ay, pues que flote, pero que no se achorre el retablo, que cuesta un dineral quitar manchas. Sonreí. La normalidad volvía a su sitio. Sin embargo, la rejilla del confesionario, a mi espalda, parecía latir. Al día siguiente, la lluvia cumplió su promesa. Los niños salieron del colegio con chubasqueros de colores que parecían peces. Yo revisé goteras, coloqué cubos bajo las peores y a media tarde me acerqué a la casa de la señora Julia,
que llevaba días sin salir y siempre hablaba de reuma de tormenta. Le llevé sopa, una revista vieja y la bendición, que le gustaba más que la sopa y la revista juntas. De regreso, en la plaza, vi un puesto improvisado junto a la fuente. Un hombre colocaba frascos de vidrio en una mesa. Miel clara, miel ámbar, miel casi oscura. La lluvia había dado tregua, y empezaba a asomar un sol tímido entre nubes. Me acerqué. Él levantó la vista. «Buenos días, padre». La voz. No tuve que adivinarla. Era él, el del confesionario. De cerca, el color miel de la camisa se explicaba solo. Olía a madera, a humo, a campo. Tenía manos fuertes, con pequeños rasguños, y una manera de mirar que no se defendía ni atacaba. Observaba. «¿Eres apicultor?», pregunté, por preguntar algo. «Bueno, lo intento. Tengo colmenas arriba, cerca del hayedo. Me llamo Lucas». No hice gesto alguno que delatara reconocimiento. No debía. No podía. Era el pacto de la rejilla. Pero le sostuve la mirada un segundo más de lo aconsejable. «¿Y cuál recomienda para un té de tarde lluviosa?». Esta alzó un frasco. «Miel de castaño. Tiene carácter y no endulza demasiado». Compré un tarro, le di las gracias y caminé de vuelta a la iglesia con la sensación absurda de que llevaba entre las manos algo más que miel. En la sacristía abrí el frasco, probé una cucharadita y sonreí solo. Tenía razón, era fuerte, dejaba un amargor bueno. Pensé que, si la fe tuviera gusto, tendría días de azahar y días de castaño. Desde entonces, Lucas empezó a cruzarse conmigo con una naturalidad que yo no sabría describir como casualidad. A veces me traía algún panal pequeño para que los monaguillos aprendan, otras un trozo de cera para hacer velas. Yo le pedía consejo sobre el rosal de la puerta, que, según él, pedía menos agua y más paciencia, y sobre la madera del banco viejo del atrio, a lo que respondió que una mano de aceite de linaza y cariño obraban milagros. Un sábado, a media mañana, llegó con una caja de herramientas. ¿Le molestaría que ajustara las bisagras de la puerta grande?, preguntó. Chilla como un gato con asma. Molestar no. Le invitaré a café si acepta el pago. Acepto. Nos pusimos manos a la obra. Mientras sostenía la puerta, sentí cerca del hombro su respiración. Dijo, medio en broma: «Tiene usted hombros de carpintero, padre, y alma de herrero, según Remedios cuando me pongo pesado con los horarios». Se rió. El sonido me sorprendió. Me di cuenta de que lo había escuchado poco, y me gustó. ¿Y usted?, pregunté. ¿Siempre tuvo claro lo de las colmenas? Ni siquiera estoy seguro de tener claro algo. Pero las abejas. Se quedó mirando la plaza, como si recordara un secreto. Las abejas me enseñaron a escuchar un ruido que no molesta. Es música cuando te acostumbras. No supe qué contestar. Le serví café en la cocina parroquial, que huele a gas antiguo y a galletas que ya no se hornean. Charlamos de cosas pequeñas, la feria de septiembre, el nuevo maestro del colegio, la promesa del alcalde de arreglar el camino. Lucas hablaba despacio, cuidando las palabras como quien limpia las herramientas después de usarlas. Ese mismo sábado, a última hora, volvió al confesionario. Yo reconocí su silencio antes que su voz. Se sentó, respiró, pulsó otra vez el gran órgano del silencio y dijo: «Hoy no traigo palabra atravesada. Traigo un miedo. Los miedos también tienen derecho a asiento. Me da miedo estar bien. Explíquese. Cuando uno lleva tiempo viviendo con los hombros subidos, no sabe qué hacer con la espalda si se la bajan». «Puede sentarse un rato», respondí. Se rió. Esta vez el sonido fue triste. «Me siento aquí», dijo, y yo supe que ese aquí no era solo el banco del confesionario. No hice teología. Le dije que había miedos que se deshacen como azúcar si se nombran, y otros que se convierten en compañeros si se aceptan. Le hablé de la rutina de rezar a la misma hora no como ley, sino como cuerda de tender donde el día se airea.
Él escuchó como quien toma nota para el invierno. ¿Y usted? Preguntó de pronto. ¿Tiene miedo de estar bien? La pregunta, lanzada al otro lado de la rejilla, me pilló con las manos en el bolsillo y el corazón sin defensa. La regla no escrita decía que él pregunta y yo respondo a su alma, no a la mía. Pero algo en su voz me convenció de que la honestidad era también parte del sacramento. A veces, dije, consciente de que el adverbio me salvaba de una confesión demasiado neta. Estar bien puede ser tan exigente como estar mal. No hubo más. Le di la absolución con palabras pequeñas. Antes de irse, dejó algo en el reclinatorio. Luego supe que era una piedra lisa, ovalada, con una abeja dibujada en tinta. La guardé en un cajón de la sacristía sin saber por qué. Los días se arremolinaron, como hacen en primavera. La procesión de San Bartolomé, que en realidad era en agosto pero el pueblo celebraba cualquier excusa para sacar flores, nos dejó exhaustos y felices. El coro desafinó con gracia. Doña Remedios lloró como cada año cuando la banda tocó el pasodoble Paquito el chocolatero. Lucas estuvo a lo lejos, entre la gente, sosteniendo a un niño que no llegaba a ver la imagen. Yo sentí que la plaza entera respiraba al mismo tiempo. Por las tardes, el banco del atrio se convirtió en aula improvisada. Los chavales estudiaban al sol. Yo corregía catequesis y cartas. Lucas, a veces, lijaba la madera de los bancos viejos con una paciencia que es arte. Un día trajo un ahumador de apicultor, de esos que calman a las abejas con humo frío. Sirve también para personas nerviosas, bromeó, echando una nube leve hacia su propia cara. Si lo coge Remedios, nos duerme a todos. Reí. Empezamos a compartir silencios cómodos. Yo hablaba poco de mí, pero él parecía entender sin preguntar. Y yo entendía, a mi pesar, que mi corazón había aprendido un nombre que no debía pronunciar. No es fácil explicar la vida de un cura sin sonar a manual. Voy a intentarlo. Uno hace votos: pobreza, obediencia, castidad. Palabras grandes, con muebles dentro. Los votos, para mí, siempre fueron casa, no jaula. La castidad era un cuarto amplio, con ventanas abiertas. No era represión, era una manera concreta de amar, de repartir la luz hacia muchos en lugar de dirigirla a uno. Pero la vida, como la luz, tiene caprichos. A veces se cuela por rendijas que no sabías que existían y se posa donde no habías previsto. Una tarde, subimos a ver las colmenas. Lucas me había insistido varias veces en que debía conocer su trabajo para juzgarlo con conocimiento de causa. Bromeaba con mi homilía del domingo anterior sobre no juzgar por apariencias. Caminamos por el sendero, con el zumbido creciendo a medida que nos acercábamos. El hayedo olía a verde. No tenga miedo, dijo, como si hubiese leído mi pensamiento. Se trata de estar, no de invadir. Me prestó un velo para la cabeza, por si acaso. Me enseñó cómo se abre una colmena, el gesto preciso, la calma. Me habló del baile de las abejas, del modo en que comunican rutas invisibles, de cómo una reina cansada puede arrastrar a todo el enjambre a una tristeza sin pan. Yo lo escuchaba como quien escucha una parábola nueva. ¿Ve aquí? Señaló un panal. Hay celdas vacías a propósito. También hay que dejar huecos para que circule el aire. Asentí. De pronto, la teología de los huecos me pareció indispensable. Cuando bajamos al pueblo, el sol se había puesto detrás del campanario, con ese tono de cobre que hace creer que la vida está bien, incluso si no lo está. Lucas me acompañó hasta la puerta lateral de la iglesia. Antes de despedirse, dijo: «Padre, gracias por venir. A veces uno necesita que alguien vea su casa para entenderla». «Gracias por enseñarla», respondí. Y estuve a punto de decir su nombre, pero me contuve. El nombre, en mi boca, era frontera. Los rumores, en los pueblos, son criaturas que se alimentan solas. Bastó que me vieran 2 tardes seguidas conversando con Lucas en el atrio para que Remedios me preguntara con sonrisa de cebo:
¿Y ese muchacho de la miel es familia de alguien de por aquí? Del monte, dije. Su familia es el bosque. Ah, y su A significaba. Ya buscaré yo a su madre en el archivo. Otra mujer, la panadera, comentó que ojalá todos los jóvenes tuvieran ese saber estar. Un concejal añadió eso de muy educado, aunque peculiar, con ese adjetivo que había usado Lucas la primera vez y que el pueblo convertía en etiqueta. Peculiar. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Que vivía solo en una casita en el límite del pueblo? ¿Que iba a la ciudad los jueves a vender en el mercado y volvía con libros de segunda mano? ¿Que no frecuentaba el bar por las noches ni la peña de fútbol? ¿Que su forma de mirar no se ajustaba al catálogo? Yo conocía la respuesta que mi corazón había empezado a balbucear, pero me empeñé en hablarle en lenguaje de prudencia. A veces la prudencia, si se usa mal, no es otra cosa que miedo bien vestido. El domingo de Corpus, la iglesia estaba llena de flores y de niños con zapatos que apretaban. En la homilía hablé del pan partido, de la vida que se reparte y regresa. Evité metáforas prestadas. Después de la misa, Lucas se acercó con una cesta de panecillos de miel. Para el café de después, dijo. Sonrisa de panadero, le solté sin pensar. Él enrojeció un poco y yo me odié por la torpeza. Antes de que pudiera arreglar el gesto, entró Remedios. ¡Ay, qué panecillos más bonitos! Cantó. Lucas, hijo, a ver cuando te echas novia que te haga compañía con ese arte que tienes. Lucas sostuvo la broma con disimulo. Yo la sostuve con silencio. Comprobé, por enésima vez, que hay preguntas domésticas que son clavos. Nadie las clava con maldad, pero duelen igual. A última hora, cuando la iglesia quedó vacía, él volvió al confesionario. No quise suponer, no debía. Se sentó, respiró hondo y dijo: Hoy sí vengo a pedir perdón. Esperé. Me he mentido. Me dije que podía seguir con lo mío, con mis abejas y mis libros, y que lo demás era ruido. Y ahora, se ahogó un poco. Ahora siento que el ruido es lo único que me hace compañía cuando vuelvo a casa. A veces la compañía hace ruido antes de aprender a hablar. Contesté, cuidando cada palabra como quien carga un vaso hasta el borde. No sé qué hacer con lo que siento. Soltó de golpe. No pregunté por quién. Porque el confesionario no es lugar para interrogatorios, y porque la pregunta me asustaba a mí más que a él. Puedes sostenerlo sin nombrarlo, dije. ¿Y si el nombre es lo único que me salva? Preguntó. Entonces comprendí que la frontera había llegado a mi puerta. El sacramento pide claridad, mi voto pide cuidado, mi corazón pide aire. Me agarré a la cuerda del oficio. Nombre o silencio, Dios conoce el mapa, dije, con la voz firme. Lo que usted diga aquí será cuidado, no peso. Respiró, como quien se sumerge en agua fría para lavarse el miedo. Estoy enamorado, dijo. La palabra enamorado se quedó colgada entre nosotros como un incensario que perfuma incluso cuando ya no se ve. No reaccioné. Sentí el pulso en las sienes, escuché a lo lejos una campana que no sonaba. Me escuché decir: el amor no es un pecado. Lo sé, repuso. Pero puede ser imposibles. Y este lo es. ¿Por qué lo cree? Hubo otro silencio. El más largo. El más hondo. El que uno hace cuando decide no volver atrás. Porque, se quebró, porque es por usted. El confesionario, de pronto, se volvió demasiado pequeño. El aire era un panal cerrado y yo, una abeja sin mapa. Me apoyé en la madera, cerré los ojos, y dejé que una oración me hiciera de silla. No estaba preparado para esa confesión. Y, sin embargo, todo lo vivido hasta entonces me había traído a ese punto exacto del camino. Un cura no es un muro, es una puerta que aprende a abrirse despacio. Respiré. Con la serenidad aprendida en los entierros y la temblorosa alegría de quien reconoce un nombre querido, hablé despacio. Gracias por decir la verdad. Perdóneme si he cruzado una línea, susurró, con la voz llena de vergüenza ajena.
No tiene nada que perdonar por decir lo que es. Aquí nadie castiga la verdad. ¿Y ahora, qué?, preguntó, con un hilo que pedía pronóstico. No tenía respuestas hechas. Tenía una certeza: no debía confundir mi papel con mis ganas. Mi vocación no era un abrigo para esconderme del frío, pero tampoco un puente hacia cualquier orilla. Aún así, algo en mí agradecía esa luz encendida con su nombre. Ahora haremos lo que se hace con las llamadas, dije: se escuchan, se disciernen, se cuidan, y se actúa cuando toca. Con paz, sin prisa. Él exhaló, exhausto. Me iré unos días al monte, dijo. Necesito pensar sin pared. Vaya en paz, contesté. Antes de irse, añadió: Padre, si le sirve, usted también puede decir la verdad sin que eso destruya el mundo. No respondió mi boca, respondió mi pecho, un golpe seco, un ladrillo reposando en su sitio. Se marchó. Quedé solo. La iglesia olía a pan y a flores. Afuera, el pueblo hacía ruido de domingo. Me senté en el primer banco y, sin encender ninguna vela, dije en voz baja: Señor, aquí estoy. Y no supe si hablaba con Dios o conmigo. El lunes amaneció con un cielo que parecía recién fregado. Las losas de la plaza brillaban, las macetas del atrio bebían lo que la tormenta les había servido por la noche. Abrí la iglesia temprano, encendí 2 velas y me quedé de pie frente al sagrario, sin decir nada. Había aprendido que el silencio también es un idioma y que, cuando uno no sabe conjugar el futuro, lo mejor es declinar la paciencia. No tardaron en llegar las tareas: llamadas de Remedios para organizar la recogida de ropa, un aviso del colegio porque faltaban cuentos en la biblioteca, un parte de goteras que sobrevivieron a la tormenta. Todo normal. Menos yo. Yo caminaba por dentro como quien no reconoce la disposición de los muebles. Lucas no apareció ese día ni el siguiente. El banco del atrio tuvo su sombra de siempre, pero no su respiración. Me repetí que él había dicho: me iré al monte, y que el monte no entiende de relojes. Aún así, por la noche, me sorprendí subiendo al campanario a mirar el hayedo, como si desde allí pudiera distinguir una figura entre árboles. El miércoles, tras la misa de difuntos, me llamó el vicario para recordarme el retiro sacerdotal de junio en la ciudad. Nunca me había alegrado tanto de una obligación. Necesitaba que alguien me hiciera de espejo. Decidí ir 2 días antes para ver al padre Andrés, mi director espiritual desde el seminario. Le escribí un mensaje sencillo: ¿puedo pasar a verte? Llevo ruido. Ven, contestó. El ruido también se confiesa. En el autobús hacia la capital, comprobé con cierto pudor que llevaba en el bolsillo la piedra con la abeja dibujada. La hice bailar entre los dedos. Me pregunté si el padre Andrés notaría esa torpeza adolescente en un cura de 38 años que se cree muy dueño de sus márgenes. Su despacho olía a madera vieja y a café recién hecho. Tenía el don de no preguntar antes de tiempo. Siéntate, dijo. Y cuando te canses de hablar, respira. Le hablé del pueblo, de las colmenas, del banco del atrio. No pronuncié el nombre de Lucas. Parecía un vaso lleno que no quería volcar. Le conté la frase que rebotaba desde la rejilla: estoy enamorado, es por usted. Yo no dije yo también. No hacía falta. Mi voz temblaba por mí. ¿Te asusta lo que sientes?, preguntó, sin dramatismos. Me asusta más lo que pueda romper, respondí. La paz del pueblo, la fe de algunos, mi promesa. Andrés asintió como quien lleva años viendo el mismo mar con olas distintas. Una promesa no es un candado, dijo. Es un camino que fuiste eligiendo cada día, y hoy te toca mirarlo con luz nueva. 2 cautelas, Mateo: no confundas sacramento con enredo, no vuelvas a confesarlo tú. Para él busca a otro confesor, y no conviertas el secreto en sombra, huye de lo clandestino que hace daño. El resto es discernimiento: escuchar, probar, pedir consejo. Y decir la verdad cuando toque, aunque duela. ¿Y si lo que toque sea irme?
Entonces te irás de pie, no huyendo, respondió. Y si te quedas, que sea amando más y mejor, con la libertad de quien pudo irse. Mi pecho aflojó un punto. ¿Puedo estar en paz mientras no sé? Puedes, sonrió. La incertidumbre también puede ser oración. Salí a la calle con ganas de aire. Ese mismo atardecer, a la hora en que el hayedo se vuelve cobre, escribí a Lucas una nota que dejé en el buzón de su casita, porque no tenía teléfono suyo. No volveré a ser tu confesor, te acompaño como hermano y amigo. Cuando regreses, si quieres, hablamos en el banco del atrio, a la vista de todos. No hay prisa. Cuídate. Volví al pueblo con la certeza humilde de quien lleva una linterna con pilas nuevas. Lucas apareció el sábado. Venía con barba de 3 días y ojeras de dormir poco. Traía en la mano un panal pequeño envuelto en papel. Me lo ofreció sin adornos. Para los niños, dijo. Gracias. ¿Has descansado? He trabajado. Las abejas entienden mi idioma. Nos sentamos en el banco. Era mediodía y la plaza olía a pan. Remedios, desde el kiosco, nos vigilaba con su radar de abuela que todo lo sabe y casi nada cuenta. He hablado con mi director espiritual, dije. Y quiero pedirte perdón si mezclé lugares. No volveré a confesarte yo. Lo que hablamos aquel día queda cuidado, pero no quiero que te sientas atrapado en una rejilla. Gracias, asintió, casi sin mirarme. Yo también te debo una verdad fuera de allí. Me asusta lo que siento y me alivia decirlo. No te pido nada. Solo no me pidas que lo niegue. No te lo pediré. No hicimos planes. No nos dimos gestos que luego tuvieran factura. Simplemente dejamos que el sol hiciera su trabajo sobre la madera. Al despedirnos, Lucas rozó con los dedos la piedra de la abeja que yo, sin darme cuenta, había sacado del bolsillo. Sonrió. La cuidaste, dijo. Me cuida ella a mí. Los rumores, entretanto, empezaron a brotar como hierba entre las baldosas. La vecina del halcón dejó caer en la cola de la panadería que al cura se le veía muy amigo del de las colmenas. El concejal de las frases a medio hacer añadió: ojalá no sea nada raro. Un chiquillo pintó una abeja en la pared del colegio y el maestro lo regañó por ensuciar el muro. Nada grave. Pero el pueblo había afinado el oído. Yo no contesté a nada. En la homilía del domingo hablé del Evangelio de los nombres: Zaqueo, Ben, María, Saulo, Saulo. Dije que los nombres no son cuchillos, son llaves, y que cuando nombramos para herir, nos rompemos los dientes. Remedios lloró con discreción. La panadera me regaló un bollo a la salida para endulzar. Nadie mencionó abejas. Bastó. Por la tarde subí al hayedo. Lucas me había escrito en un papel doblado y metido bajo la puerta de la sacristía: si quieres ver el milagro de junio, ven cuando el sol baje. Llegué con el corazón atento. Me enseñó una colmena abierta como un libro vivo. El zumbido era un océano doméstico. Mira, dijo. Están cambiando a la reina. De verdad parecía una liturgia. Orden, tensión, un propósito común. ¿Duele? Pregunté, sin saber si hablaba de abejas o de nosotros. Cansa, respondió. Pero les salva la vida. Bajamos con luz de tarde rozando las hojas. En la curva antes del pueblo, él se detuvo. Mateo. Mi nombre en su boca fue una campana humilde. Estoy, dije, sin más gramática. No nos tocamos. A veces una palabra es un puente con barandillas. La paz nos duró poco. Una mañana alguien esparció pesticida en unos prados, y el viento, ese imprudente, lo llevó hacia 2 colmenas de Lucas. Cuando llegué, llamado por un vecino, vi a Lucas de rodillas junto a los cuadros, con las manos negras de desesperación. El zumbido se había vuelto lamento. No te acerques, me gritó un hombre. Eso pica. No me acerqué más de lo prudente, pero me quedé. Lucas trabajó con ahumador y guantes, rescatando lo rescatable, separando panales, colocando agua.
Tardó horas. Al final se sentó en una piedra, agotado. Me acerqué con una cantimplora. ¿Quién ha sido? Pregunté, sin mucha esperanza. La ignorancia, dijo, bebió y se limpió con el dorso de la mano. No hay enemigo más grande. El ayuntamiento levantó un acta, prometió multas, habló de campañas de sensibilización. Yo me limité a estar donde Lucas necesitaba compañía muda. Al caer la tarde, me preguntó sin mirarme. ¿Tú crees que hay cosas que nacen para caer? Creo que hay cosas que nacen para aprender a levantarse, contesté. Y gente que nace para enseñar a otros a cómo se hace. Se limpió los ojos con la manga, como un niño. Mi mano quiso tocar su hombro, pero la retiré a medio camino. En la contención había también una forma de amor. Ese mismo fin de semana llegó al pueblo don Julián, el obispo auxiliar, para visitar a enfermos y comprobar la reparación del tejado de la sacristía, que llevaba años pidiendo ladrillos nuevos. Fue cordial, cercano, de esos pastores que huelen a lana. Me llamó aparte al final del día. Querido Mateo, me han llegado ecos. Ya sabes, el viento campa. ¿Estás bien? Respiré despacio. Tenía una frase preparada desde la ciudad. La usé. Estoy discerniendo con ayuda. No hay doble vida. Hay verdad en construcción. Don Julián me miró con una mezcla de afecto y experiencia. Nadie te pedirá que niegues lo que sientes. Sí te pedimos que cuides a la comunidad y a ti. Si necesitas tiempo, lo habrá. Y si necesitas decidir, decide de pie. Gracias. Y, por caridad, que otro confiese a, ya me entiendes. Así será. Nos sonreímos. Un obispo puede ser a veces un padre que no hace ruido. Algunos empezaron a tomar partido sin que se lo pidiéramos. Los chavales del coro se reían cuando me veían mancharme de cera arreglando velas. Padre, parece usted apicultor. La panadera guardaba panecillos de miel para cuando venga Lucas. El concejal cambió de tema cada vez que alguien decía colmenas. Remedios, sin dejar de observar, invitó a Lucas a dar una charla sobre abejas en el salón del centro cívico. El pueblo aprendía a poner nombre a lo que desconocía, y eso, a su manera, era una bendición. Llegó el retiro de junio. 3 días de silencio con otros curas, de oración sin prisas, de charlas sobre el cuidado propio y el acompañamiento. En una de ellas, un jesuita viejo dijo una frase que me clavé como una astilla luminosa. La castidad es el arte de amar sin poseer. Y a veces la mayor castidad consiste en decir la verdad. Volví a casa con esa astilla brillando. La tarde siguiente, en el banco del atrio, se la regalé a Lucas. No entiendo del todo la frase, admitió, pero me gusta cómo suena. A mí me sostiene, dije. Me ayuda a no huir ni a correr. Entonces me sostendrá a mí también, respondió. Y, como si el universo quisiera poner a prueba nuestras frases, el verano nos trajo un incendio. Pequeño, rápido, al otro lado del río. La gente movió cubos, el camión de bomberos llegó a tiempo, y los daños fueron pocos, pero el susto, grande. Lucas apareció con el ahumador, como si su oficio fuera también apagar miedos. Terminamos de noche, con los pies sucios y el corazón acelerado. La plaza era un campamento de historias. Marta, la panadera, me puso un vaso de agua en la mano. Lucas, sudado, se sentó en el suelo, riendo por fin con ruido. Nos miramos de lejos, un segundo demasiado largo. Remedios, que no es tonta, bajó la vista como quien respeta una foto familiar. Al día siguiente, don Julián me llamó por teléfono. Mateo, el obispo titular te propone un mes de retiro en septiembre para discernir con calma. Si aceptas, te cubrirá un compañero. Y si, tras ese mes, quieres solicitar una dispensa para dejar el ministerio, que sea con el corazón orado. Si decides quedarte, lo celebraremos contigo sin heroísmo, como se celebra una fidelidad pensada. Asentí al teléfono como un tonto. Gracias.
Colgué y me fui directo al hayedo. Lucas estaba reparando una tapa. Le conté la propuesta con la honestidad que pedía el padre Andrés. Sin prometer, sin pedir. ¿Y qué sientes?, preguntó él, sin rodeos. ¿Qué responderé después de septiembre? Que ahora solo puedo responder a Julio. ¿Y Julio qué pregunta? Que si podemos vivir el presente con delicadeza. Podemos, sonrió. Y si se nos rompe algo, lo pegamos con miel. Reí. El humor a veces es un vendaje de lujo. El verano se nos pasó en pequeñas liturgias, mercados de jueves, clases de catequesis con abejas dibujadas, tardes de lectura en el banco, visitas a enfermos con frascos de castaño, partidas de dominó en la plaza. El rumor del pueblo se fue desgastando, como todo rumor que no encuentra melodrama. A la charla de Lucas sobre abejas asistieron 15 personas y salieron 20 amigas de los insectos. El maestro pintó una colmena nueva en el muro del colegio y nadie lo regañó. Una tarde de agosto, subimos al mirador de la ermita vieja. Allí sopla un viento que despeina incluso las certezas. Lucas sacó una libreta. Es el cuaderno del zumbido, dijo, serio. Escribo frases que me hacen respirar cuando todo aprieta. Leí algunas, los huecos para que circule el aire, nombrar para no herir, no es un candado, es un camino, decidir de pie. En la última página, una frase mía copiada y subrayada, estoy. ¿Y tú?, preguntó. Saqué la piedra de la abeja y la dejé sobre la libreta. Yo llevo esto. Y una oración que no sé conjugar. Nos quedamos mirando la llanura hasta que anocheció. No nos besamos. No es que no quisiéramos. Es que todavía no sabíamos el nombre de ese gesto en nuestro diccionario. A finales de agosto, la fiesta grande del pueblo nos regaló música, fuegos artificiales y la visita de media comarca. Bailé con Remedios, desafiné con el coro, repartí bocadillos con los chavales. Lucas pasó la mayor parte de la noche con los jóvenes de la banda, contándoles cómo orientarse por el sonido cuando se apaga la luz. Yo lo miré desde la barra de limonadas con una gratitud que me dolía detrás de las costillas. Cuando el reloj dio las 2, nos encontramos en la esquina de la iglesia. El pueblo olía a pólvora y a verano. Lucas se acercó despacio. Mañana voy a ver a mi madre, dijo. Hace tiempo que no bajo a la ciudad. Quiero contarle quién soy sin pedirle permiso. Mi pecho hizo el ruido de una puerta que por fin cierra bien. ¿Quieres que rece algo?, pregunté. Reza por la verdad, respondió. Y por la ternura. La franqueza sin ternura es un ladrillo mal puesto. Lo haré. Nos despedimos con un apretón de manos. Fue una caricia camuflada que me dejó temblando hasta la sacristía. No supe de él el domingo. El lunes, al mediodía, encontré un sobre bajo la puerta de la parroquia. Dentro, una nota. Mateo, le conté a mi madre la verdad como pude. No me abrazó enseguida, lloró primero. Luego me tocó la cara como cuando tenía fiebre y se quedó callada mucho rato. Al irme, me dijo, hijo, que nadie te pida andar de rodillas. No sé qué hará con su pena. Yo haré miel con la mía. Gracias por no esconderme. L. Guardé la carta con la piedra y con un hondo gracias que me salió solo. Comprendí que la verdad, incluso cuando duele, no viene sola. Esa tarde, llegó otra carta, esta vez del obispo, Mateo, confirmado el mes de retiro en septiembre. Antes de irte, celebraremos contigo tu aniversario de ordenación. Si te quedas, renovarás promesas. Si te vas, recibirás nuestra bendición. No estás solo. Me puse a preparar la misa con manos firmes y latido alto. Lucas apareció al caer la tarde con un tarro de miel de brezo. Para celebrar, no sé qué, bromeó. Celebremos que agosto termina, dije. Y que todavía podemos elegir los verbos. Nos sentamos en el banco. El pueblo, cansado de fiesta, dormía temprano. Yo sentí que el mes de septiembre venía hacia mí como un tren con 2 vías. Lucas, mirándome sin urgencia, dijo,
Cuando te vayas, cuidaré el rosal. No quiero que se enfade en tu ausencia. Y yo llevaré tu cuaderno, respondí, señalando el bolsillo. Me hace falta ese zumbido. Mateo, dime, pase lo que pase, no digas que perdiste. Dilo como son las abejas. Cambiaste de reina para salvar la colmena. O la mantuviste porque seguía fuerte. No hay derrota ahí. Me reí, con los ojos mojándose sin pedir permiso. Qué difícil va a ser no quererte mal. Dije. Pues quiéreme bien, respondió. Aunque te quedes, aunque te vayas. Nos quedamos en silencio, como se quedan los que ya agotaron todas las metáforas. El último domingo de agosto celebré la misa de las 12 con la iglesia llena. Hablé del sí que se renueva, del no que a veces nos protege, de la honestidad como forma de oración. Al terminar, Remedios me quitó de las manos el micrófono. Padre Mateo, dijo, este pueblo no sabe decir discursos, pero sabe dar gracias. Y yo, que no tengo abejas, tengo lengua, reímos. Gracias por ser de aquí. Si te quedas, te haremos sopa. Si te vas, te haremos tuppers. Risas, aplausos, pañuelos. Lucas estaba de pie al fondo, con los ojos clavados en el retablo como si allí hubiera un mapa. Cuando la iglesia se vació, se acercó. Septiembre, dijo, y no hizo falta añadir más. Nos dimos un abrazo breve, de esos que no se confunden con otras cosas pero que las contienen todas. En su espalda noté el cansancio de un verano entero. En la mía, él notaría un miedo bien peinado. Esa noche, en la soledad de la casa parroquial, preparé una mochila pequeña. Ropa, el breviario, el cuaderno del zumbido, la piedra de la abeja. Apagué las luces, revisé la puerta, pasé la mano por el respaldo del banco de la cocina. Frente al espejo del pasillo me vi como un hombre que va a emprender camino con dos mapas. Uno que conoce y otro que aún tiene que dibujar. Antes de acostarme, escribí una línea en una hoja suelta y la dejé sobre la mesa de la sacristía, bajo la cruz de madera. Señor, si me quedo, que sea por amor. Si me voy, que sea por amor. Y que a nadie, por mi culpa, le falte aire. Al apagar la última lámpara, la iglesia respiró conmigo. Afuera, las abejas dormían. Y el pueblo, sin saberlo, esperaba septiembre. Septiembre llegó con una claridad que dolía en los bordes. Subí al retiro con una mochila pequeña y una determinación que todavía no sabía conjugar. El lugar era un antiguo monasterio encalado, escondido entre pinos. Allí el silencio no era ausencia. Era un animal manso que se dejaba acariciar si uno no hacía ruido. El padre Andrés me recibió con un gesto de no expliques, y me señaló la capilla. Pasé horas sentado sin decir palabra. A ratos leía el cuaderno del zumbido que me prestó Lucas. A ratos dejaba la piedra de la abeja sobre el banco de madera, como si marcara un lugar de trabajo. En la huerta del monasterio zumbaban avispas y abejas en un romero tardío. Me acerqué y sonreí. Incluso allí, el mundo parecía empeñado en hablarme con su idioma. La segunda noche escribí la primera frase que no me daba miedo. No me voy de ti. Me voy hacia alguien que me enseña a amar en singular. La taché. La reescribí. No me voy de nada, doy un paso. La dejé morir en el papel. La tercera mañana, después de una charla sobre las fidelidades, el jesuita viejo repitió su sentencia. La castidad es el arte de amar sin poseer. A veces, la mayor castidad consiste en decir la verdad. Sentí una paz rara, como si por fin los muebles de la casa interior se hubieran colocado solos. Pedí cita con el obispo por videollamada desde un cuarto con paredes vacías. Hablé sin atajos, de Lucas sin decir su nombre, del banco del atrio, de la alegría y del miedo, de la comunidad que no quería herir, de mi deseo de pedir dispensa si, tras una última semana de oración, ese paso seguía vibrando al mismo ritmo. Don Julián respiró hondo y dijo: te acompañaremos. No eres el primero ni serás el último que decide de pie. Si al final solicitas la dispensa, la iglesia no te perderá.
te cambiará de lugar en su casa. Colgué con los ojos húmedos. Tomé el breviario y recité en voz baja un salmo que habla de caminar en tierra firme. El penúltimo día del retiro bajé al pueblo en tren. Llevaba una carta para el obispo y otra, pequeña, para Lucas, mañana, banco del atrio, después del Ángelus. No dormí mucho. En mi mente la plaza estaba vacía y, al mismo tiempo, llena. El Ángelus terminó con campanadas que parecían un latido grande. Lucas llegó sin prisas. Se sentó a mi lado con el cuidado de quien no quiere romper nada. Tenía la piel tostada y ojeras menos hondas. Sus manos olían a cera. He pedido la dispensa, dije, mirando de frente el bronce del campanario. No por huir, por decir la verdad entera. Si la Santa Sede la concede, dejaré el ministerio. Si no, me quedaré con paz. En cualquier caso, quiero vivir de un modo que no te esconda ni esconda a nadie. No me abrazó. No me besó. Cerró los ojos un instante, como quien recibe una noticia que cambia la forma del aire, y murmuró: Gracias por decidir de pie. Nos quedamos largos minutos mirando pasar la vida de septiembre. Niños con mochilas nuevas, la panadera sacando barras doradas, Remedios barriendo la acera como quien bendice. Cuando nos levantamos, Lucas apoyó en el banco un tarro de miel muy oscura. De brezo, dijo. Es áspera y cura la garganta. Por si se te seca al dar explicaciones. Y tú, respondí, por si te tiembla la voz cuando cuentes tu parte. Los dos sabíamos que, aunque la decisión era mía, el pueblo nos miraría a ambos. El obispo convocó una misa sencilla un domingo cualquiera. La iglesia estaba llena sin estridencias. Las flores eran humildes. El coro desafinó como siempre y esa imperfección me pareció hogar. En la homilía hablé poco. Dije que el amor más grande te enseña a escoger la verdad incluso cuando implica renuncias, que mi manera de servir iba a cambiar si Roma decía sí, que no me iba de Dios ni del pueblo, que les pedía a todos aprender a quererme en otra orilla. Hice una pausa. Remedios, en primera fila, asintió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Si me dan la dispensa, añadí, dejaré este altar vestido de cura, pero no dejaré de presentar pan y vida donde me toque. Si no me la dan, seguiré aquí con paz, aprendiendo a amar a todos sin separar. En ambos casos, gracias por haber sido mi casa. No hubo aplausos al final, hubo silencio. Un silencio lleno. Luego la gente se acercó en oleadas, manos que apretaban, ojos que decían te entiendo sin atreverse a pronunciarlo, niños que preguntaban si seguiría tocando el vals del piano. La panadera me puso un pan en las manos. El concejal dijo gracias con torpeza. Yo lloré sin vergüenza, como se llora cuando se suelta una mochila que te dolía los hombros, y sin embargo, era tuya. A la salida, Lucas me esperaba a la distancia justa, como siempre. No hizo falta acercarnos. El aire entre los dos era un puente. Sea lo que sea, dijo, estoy. Sea lo que sea, respondí, estoy. La dispensa tardó 3 meses en llegar. Fueron meses de orilla, de trabajar igual y mirar distinto. Yo seguí celebrando y acompañando hasta que tocara dar paso al sacerdote que me sustituiría. Lucas siguió con sus colmenas y sus charlas. A veces me contaba, con una alegría infantil, que la escuela había plantado lavandas para atraer abejas. El rumor del pueblo, que al principio parecía una colmena excitada, se fue volviendo zumbido normal. La carta llegó un martes de diciembre, con el frío inaugurando grietas en las manos. La sostuve sin abrir mientras caminaba hasta el banco. Allí la rasgué con un respeto que dolía. Leí despacio. La Santa Sede concedía la dispensa. Había una bendición escrita con tinta vieja y una frase que subrayé con el dedo, que, en tu nuevo estado, sirvas como hasta ahora has amado. Respiré hondo. El banco, el atrio, la plaza entera parecieron asentarse 1 centímetro. Eché a andar hacia la casa parroquial, llamé al obispo, informé a Remedios, pedí al coro que ensayara algo que supieran. Esa misma tarde busqué a Lucas en el hayedo.
Lo encontré con las manos metidas en un cajón de cuadros, ajustando una tapa. Sí, dije, sin preliminares. Él cerró los ojos. Puso la palma en mi pecho, apenas un segundo. No fue un gesto de posesión, fue un gesto de aquí late. Después, bajamos juntos al pueblo con la luz cayendo temprano. El último domingo que vestí de sacerdote fue pequeño y enorme. En la sacristía, antes de la misa, acaricié la estola como quien se despide de una manta que calentó inviernos. Le di gracias a esa tela por haberme sostenido la voz en tantos entierros y bodas. En el altar dije gracias otra vez, y una tercera por si acaso. Después de la bendición final, dejé los ornamentos doblados con cuidado. La gente esperó a que me despidiera. No hice discurso. Puse sobre el altar el tarro de brezo que me regaló Lucas, la piedra de la abeja y el cuaderno del zumbido cerrado con una cuerda. Luego bajé los 2 escalones y abracé a Remedios. Te haremos sopa, susurró, sin teatro. Y yo haré pan, respondí, riendo entre lágrimas. Esa noche, la casa parroquial fue un ir y venir de tuppers, mantas, besos en la frente, advertencias prácticas, no olvides revisar el gas, y bromas, a ver quién toca ahora el vals sin matarnos. Cuando el último vecino se fue, me quedé de pie en el pasillo, con la luz encendida. No sentí pérdida, sentí mudanza. Dormí en un cuarto prestado la primera semana. Encontré trabajo por horas en el albergue comarcal, camas, desayunos, escuchar historias, y ayudé al maestro del colegio a montar una biblioteca en condiciones. El obispo me pidió que siguiera colaborando como laico en Cáritas. Acepté. Era otra orilla. Sí, el río era el mismo. Con Lucas fuimos aprendiendo a estar. Al principio, paseos por el hayedo, luego comidas sencillas, después, el banco al anochecer, sin prisa. No teníamos prisa porque habíamos aprendido a no esconder. Una tarde de enero, cuando el aire cortaba y las manos pedían bolsillos, apoyó su frente en la mía. No fue un beso, fue una bendición. Esa noche dormí con la certeza humilde de estar estrenando un idioma con las palabras precisas. El primer invierno sin sotana me descubrió otro oficio, arreglar cosas. Cambié enchufes en casas viejas, pinté techos, arreglé el reloj del centro cívico. Remedios me presentaba como nuestro Mateo a quien no me conocía. El nuevo párroco, un hombre joven y bueno, me dejaba el banco del atrio porque sé que aquí reza a alguien aunque no lo parezca. La panadera me guardaba panecillos de miel por inercia. El pueblo, que a veces puede ser juez, eligió ser familia. Un domingo, Lucas y yo llevamos al rosal una cuerda nueva. Lo atamos con delicadeza para que el viento no se riera de él. El banco, a esas horas, estaba tibio. Se sentó conmigo y sacó del bolsillo una etiqueta casera. Miel de septiembre. Para decisiones de pie. Reímos los dos. Abrí el tarro allí mismo. El perfume era profundo. Unté un poco en el dedo y se lo ofrecí. Lo probó con una sonrisa lenta que no necesitaba traducción. ¿Lloraste aquel domingo?, preguntó, mirando el campanario. Lloré, dije. Mucho, pero no se me rompió nada que no fuera para dejar hueco. Sonrió. Entonces ahora cabe más aire. A veces me preguntan si extraño el altar. Les digo la verdad. A veces sí. A veces, cuando una vela titila o el coro se descuadra o el pueblo entero respira al mismo tiempo, una parte de mí vuelve a ponerse la estola por dentro. Pero no hay dolor en esa nostalgia. Hay gratitud. Porque lo amado no se expulsa, se ordena. Un atardecer de marzo, al cierre del invierno, subimos al mirador de la ermita vieja. Abajo, el pueblo era un puñado de luces honestas. Lucas sacó su libreta. Había escrito en la primera página una frase nueva. Respirar también es rezar. La aprendí de ti, dijo. Y yo aprendí de ti a dejar huecos para que circule el aire, respondí. Nos miramos largo rato, sin miedo. El viento nos despeinó incluso los recuerdos. Sonaron las campanas de las 8.
No las toqué yo. Eso me hizo sonreír por dentro. El mundo sabía funcionar sin mi mano. ¿Llamamos a esto hogar? Preguntó Lucas, señalando de un gesto el pueblo, el banco, el rosal, las colmenas, nosotros. Sí, respondí. Hogares donde la verdad no tiene que pedir permiso. Se nos humedecieron los ojos. Esta vez no hicimos nada por disimularlo. Llorar no era derrota, era riego. Bajamos despacio. En la plaza quedaba una bicicleta tirada, una pelota bajo el banco y la sombra de Remedios asomada a su ventana, discreta. Al pasar por la iglesia, puse la mano en la puerta grande. No estaba cerrada con llave. Se me ocurrió una última imagen. Un tarro de miel abierto junto a un pan, un banco ocupado por dos que no se esconden, una comunidad que aprende a aplaudir con silencio. Y adelante, siempre, la luz suficiente para dar el siguiente paso. Vamos, dijo Lucas. Vamos, repetí. Y, sin hacer ruido, respiramos. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa, con una taza de café entre las manos? ¿Camino al trabajo, con los auriculares puestos mientras ves pasar la ciudad? ¿O tal vez en la noche, buscando una historia que te haga sentir algo real? El helicóptero rugía como un animal herido mientras ascendíamos en la penumbra antes del amanecer. El viento frío se colaba por las rendijas de la compuerta abierta, arremolinando la ansiedad que todos intentábamos disimular tras bromas nerviosas y miradas fijas en el suelo metálico. Yo, Cabo Víctor Alcázar, llevaba 3 meses destinado en la Brigada de Operaciones Especiales y aún no me acostumbraba a ese vacío en el estómago que llega justo antes de saltar a lo desconocido. A mi lado, con las manos enguantadas aferradas al fusil y una sonrisa que parecía imposible en medio de aquel estruendo, estaba el soldado de primera Daniel Herrera, mi compañero de patrulla, mi confidente improvisado y, sin que nadie más lo supiera, el motivo de que mi corazón latiera un par de compases más rápido de lo reglamentario. Daniel se inclinó hasta que su casco rozó el mío. ¿Listo para volar, poeta? Gritó por encima de las aspas. No sé cuándo empezó a llamarme así. Quizá fue la tarde en que me sorprendió escribiendo versos torpes en la libreta de campaña. Yo me encogí de hombros, fingiendo aplomo. Mientras no aterrices encima de mí. Ni se te ocurra, río, enseñándome los dientes blancos, esa media luna luminosa que me dejaba momentáneamente sin aire. Fue apenas un segundo, pero lo suficiente para recordar porque hacía semanas que lo buscaba con la mirada cada vez que entrábamos al comedor o formábamos en el patio. En aquel instante entendí que la maniobra de salto libre sería la parte fácil de la madrugada. Lo difícil era seguir aparentando que lo nuestro era simple camaradería. El sargento mayor levantó el pulgar, señal de que llegábamos al punto caliente sobre el valle. Yo ajusté mi arnés, repasé mentalmente la secuencia de apertura y procuré desterrar cualquier pensamiento que no fuera mantener eje, estabilizar, contar 1001, 1002. Pero las palabras se mezclaban con la imagen de la piel de Daniel, la curva de su nuca bajo el Kevlar. La risa que me rescató aquella noche en que casi pierdo la cabeza después de la primera emboscada. Salté justo detrás de él. Su silueta recortada contra el cielo ceniza se volvió mi única brújula mientras atravesábamos la capa de nubes. Habían transcurrido 2 meses desde aquel despliegue. La base avanzada, una sucesión de barracones, sacos terreros y antenas, se levantaba al pie de una cordillera áspera donde las noches eran tan frías que el metal del arma quemaba los dedos. Allí, las horas se medían en patrullas, informes y tazas de café recalentado. Siempre había ruido, motores, generadores, risas forzadas, el zumbido de los drones. Sin embargo, cada vez que Daniel y yo compartíamos guardia en la torre de observación, el mundo entero parecía bajar el volumen hasta quedar en un susurro. «Mira eso, Víctor», señaló el horizonte azulino, donde un grupo de cabras bajaba en hilera buscando los pastos del valle. Uno se acostumbra al horror, pero luego viene algo tan simple y te recuerda que sigues vivo. Terminé la frase. Él soltó una exhalación que pudo ser un suspiro. Exacto.
Aquella madrugada llevábamos el visor térmico apagado y las luces del puesto cubiertas con cinta roja para no delatar nuestra posición. Daniel apoyó el fusil contra la barandilla y se sentó a mi lado, hombro con hombro, rodillas rozándose. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de la sierra. Hablamos en voz muy baja, como si el silencio fuera un cristal frágil. Él me contó de su hermana pequeña, del taller mecánico en el que había trabajado antes de alistarse. Yo compartí historias sobre la playa de Málaga, donde crecí, y sobre un viejo profesor que me dijo que la poesía servía para nombrar las cosas que duelen. Hubo un momento, breve pero incandescente, en que nuestras manos se buscaron entre las rodilleras tácticas, rozándose apenas la punta de los dedos enguantados. Nadie nos veía. La noche era cómplice. Aún así, fui yo quien apartó la mano primero, tragando el nudo de miedo que se me instaló en la garganta. No aquí, no ahora, me repetí. Daniel no dijo nada, solo volvió a empuñar el arma y siguió observando la oscuridad. Pero cuando al amanecer los primeros rayos anaranjados tiñeron las nubes, me di cuenta de que, sin pretenderlo, él había enlazado de nuevo nuestros meñiques. Era tan leve el contacto que podía negarse, pero ahí estaba, una promesa diminuta, casi terca, de que algo nuestro se estaba abriendo paso. En el ejército, la intimidad es un espejismo. Vivimos hacinados en literas, nos duchamos bajo el mismo chorro de agua fría, nos entrenamos para no mostrar debilidad. Aún así, Daniel y yo encontramos pequeños respiros. El pasillo tras la enfermería donde nadie se asomaba después de la medianoche. La parte trasera del almacén de intendencia, con sacos de arroz apilados formando trincheras improvisadas. El extremo más alejado del campo de tiro, donde el eco de los disparos nos regalaba unos segundos de anonimato. No hubo besos todavía, ni confesiones melodramáticas. Todo se tejía en sugerencias. Un cigarro compartido hasta consumirse, una risa que duraba un segundo más de lo prudente, una postal descolorida que le mostré de mi familia y que él guardó en el bolsillo interior de su chaqueta para tener un pedazo de tu casa conmigo, dijo. Yo fingí que era normal que el corazón me retumbara como el tambor de una banda militar. La realidad de la guerra, misiones nocturnas, accidentes con artefactos explosivos improvisados, la radio crepitando con códigos que solían significar sangre, flotaba sobre nosotros como una nube de tormenta. Sin embargo, aquellas renuncias silenciosas nos mantenían a flote. Empecé a escribir de nuevo, versos torpes que escondía dentro de mi funda de almohada. Él lo sabía. Nunca los leyó, pero a veces dejaba una chocolatina encajada entre las páginas. Supongo que era su manera de decirme sigue. Y yo seguía. No puedo precisar cuándo supe con certeza que lo amaba. Tal vez fue el día en que regresó cubierto de polvo, tras escoltar un convoy que casi se estrella por un derrumbe, y lo primero que hizo fue buscarme en el comedor, con los ojos aún dilatados por la adrenalina, para asegurarse de que yo estaba bien. O quizá fue cuando me encontró llorando en silencio por la muerte de un recluta recién llegado. En vez de sermonearme con frases de valor, se sentó a mi lado y me pasó el brazo por los hombros, sin decir palabra, dejando que mojara su manga con mis lágrimas. Amor. Qué palabra tan pesada y, al mismo tiempo, ligera como el aire en el pecho. Me aterraba pronunciarla, porque temía que se hiciera añicos en el fango. Pero una madrugada de luna menguante, de vuelta de una patrulla sin novedad, me atreví. Estábamos solos junto a los contenedores de munición, las culatas todavía calientes. Él apoyó la frente en mi casco, entre respiraciones entrecortadas, le susurré. Creo que esto que siento es más grande de lo que imaginaba. Su respuesta fue un temblor apenas perceptible y después una carcajada baja, llena de alivio. Hace semanas que espero oírte decirlo. No nos besamos. Bastó la electricidad de ese lo sé para dejarnos sin palabras. El parte de la mañana siguiente nos devolvió a la realidad con la precisión de un disparo. El coronel reunió a la compañía en el aula de operaciones. En la pantalla aparecieron coordenadas y fotos de satélite. Una red de cuevas en la falda norte de la cadena montañosa.
Se sospechaba que servían de depósito de armamento para una milicia local. La orden era simple y brutal: infiltrar, asegurar, destruir. El equipo Bravo, compuesto por 8 hombres, partiría al anochecer en helicóptero y continuaría a pie las últimas 2 horas. Daniel y yo estábamos asignados al Bravo como binomio, una costumbre que había nacido de nuestra compatibilidad táctica y que ahora parecía una ironía cruel, porque lo último que quería era exponerlo a más peligro del necesario. Todo el día se deslizó con la lentitud viscosa de la cuenta atrás. Repetimos la lista de chequeo de explosivos, verificamos baterías, cargamos munición extra. Cada gesto era automático, aprendido, y sin embargo el sudor me empapaba la nuca. En un momento de descanso, Daniel me pilló contemplándolo con el ceño fruncido. Poeta, musitó. No me mires como si llevara escrita mi esquela en la frente. No estoy, mentí fatal. Él me dio un leve empujón amistoso. Volveremos. Y cuando volvamos, quiero escuchar uno de esos poemas tuyos. Uno entero, sin excusas. Tragué saliva. Prometido. Palabra de soldado. Chocó su puño con el mío. El golpecito fue ridículo, casi infantil, pero sus ojos brillaron con una convicción que me desbarató las defensas. La noche del despliegue, el cielo estaba tan despejado que hubiera parecido una postal de tranquilidad si no fuese por el zumbido grave de las aeronaves. Volamos sin luces, solo los destellos infrarrojos marcaban nuestros cascos, visibles únicamente a través de los visores. A través de la ventanilla, pude distinguir líneas de crestas rocosas y la cinta plateada del río. Recordé un verso que decía: hay paisajes hermosos a punto de estallar de tristeza. No quise pensar en ello. Descendimos en formación de abanico cerca de la línea de árboles. El frío de la altitud me mordió los labios. Avanzamos en silencio, comunicaciones radio al mínimo. Daniel iba delante de mí, como siempre, y la confianza en su sombra me anclaba al suelo. Durante 2 horas serpenteamos entre rocas, sorteamos zanjas, evitamos haces de luz de pastores nocturnos. Por fin divisamos la entrada principal de la primera galería, custodiada por 3 vigilantes. El capitán hizo señales con la mano. 2 tiradores asignados neutralizaron a los centinelas con precisión quirúrgica. Nada sangriento, nada estridente. Cuerpos que caían sin alboroto. Ingresamos en fila, pasando por encima de un olor agrio a sudor, tierra húmeda y pólvora vieja. La linterna estroboscópica convertía las paredes de piedra en fantasmas intermitentes. Avanzamos por la red de túneles, colocando cargas de demolición en puntos estratégicos. Yo cubría a Daniel mientras él fijaba un detonador remoto. Su respiración se escuchaba por el canal interno, un siseo acompasado. Cuando terminó, me dedicó un pulgar en alto que brilló a la luz roja. Pensé: cuando volvamos al campamento, le leeré todos los poemas que llevo escondiendo. La promesa me calentó por dentro. Pero la guerra tiene un modo retorcido de responder a las promesas. El radar terrestre portátil captó movimiento repentino a nuestra retaguardia. 6, tal vez 7 figuras aparecieron en el monitor. No sabían que estábamos allí, pero corrían en dirección a la entrada donde dejábamos silenciosamente nuestros explosivos. El capitán ordenó evacuar al punto rally antes de que la patrulla enemiga nos encerrara. La fila se reordenó. Yo debía quedarme último para cubrir la retirada, excepto que Daniel me hizo una seña rápida y se deslizó al puesto de retaguardia antes de que pudiera protestar. Lo vi tomar mi lugar, apuntar su fusil láser sobre la mira infrarroja y asentir con determinación. Su gesto decía: «Corre». Hubo un intercambio de disparos, pálidos trazos que iluminaban las paredes. Yo avancé unos metros, giré y lo vi. Su figura recortada contra la piedra lanzaba ráfagas controladas para disuadir a los perseguidores. Una explosión breve sacudió la galería, derribando polvo del techo. No supe si fue una granada enemiga o alguna de nuestras cargas prematuramente activada, pero la onda de choque me derribó. Cuando recobré el aliento,
Daniel ya no estaba en el pasillo. El humo olía a cable quemado y roca astillada. Mi radio crujió con órdenes confusas. Alguien gritaba mi nombre. Corrí hacia el estruendo, cegado por la mezcla de ira y miedo. El techo se había desplomado dejando bloques de caliza que cortaban el paso. Grité, golpeé la roca con el culatín, rasgué la garganta pidiendo refuerzos. Del otro lado, entre chispazos, escuché la voz de Daniel, apagada como si viniera desde el fondo de un pozo. Víctor, estoy bien. Encuentra otra salida. Completa la misión. Mi visión se nubló. Herrera, responde. Voy a sacarte. Hubo un silencio largo. Luego, un murmullo suave, casi una caricia. Oye, no olvides tu promesa, poeta. La radio cayó en estática. Nos quedaron segundos para decidir. El capitán me sujetó por el chaleco, me arrastró unos metros antes de que una segunda sacudida, la carga que Daniel había armado, volara más adentro, sellando el túnel y, de paso, ralentizando a los insurgentes que nos seguían. Fue un acto impecable desde el punto de vista táctico. Desde el punto de vista humano, era la punzada más aguda que había sentido jamás. Salimos a la superficie con los oídos zumbando. El resto del pelotón neutralizó los contactos que quedaban y detonó a distancia las últimas cargas, desmoronando la red de cuevas. Desde la cresta observé cómo la montaña entera retumbaba como un tambor hueco. Un fuego anaranjado lamía la bocana principal. Entre las lenguas de polvo, quise imaginar una silueta que corría hacia nosotros. No apareció nadie. El helicóptero de extracción llegó cuando el horizonte empezaba a clarear. Subí de los primeros, no porque quisiera irme sino porque necesitaba aferrarme a algo antes de que el dolor me abriera en canal. Me senté en la banqueta, las manos sobre el casco, y miré el asiento vacío frente a mí. El ruido de las aspas postulaba una canción fúnebre. El capitán me palmeó el hombro, no pude escuchar lo que decía. En vez de eso, recordé la voz de Daniel jurándome que volveríamos, y las palabras se convirtieron en metralla alojada entre mis costillas. De regreso a la base, el parte oficial diría que la misión fue un éxito con bajas mínimas. El médico de campaña me recetó analgésicos para el tímpano lastimado. El coronel me dio la enhorabuena por la eficacia de la operación. Todo sonó a hueco, como si hubieran puesto mi vida en modo silencio. Esa tarde, cuando el sol se hundía tras los hangares, fui a la torre de observación. El puesto estaba vacío. Saqué de mi bolsillo la libreta de tapas verdes, la abrí por la última página escrita y releí un verso a medio acabar. Hay nombres que son refugio cuando el mundo enloquece. Debajo, sin fecha, añadí, Daniel Herrera. Después arranqué la hoja, la doblé con cuidado y la guardé en el interior de mi chaqueta, donde antes él llevaba la postal de mi familia. El viento silbaba entre las planchas de metal. Por un instante creí escuchar su risa, flotando sobre el campamento, burlándose de mi terquedad. Me permití cerrar los ojos, en la oscuridad, vi su sonrisa brillando como una bengala. Prometí leerle mis poemas. Prometí que volveríamos juntos. La misión estaba cumplida. El precio, sin embargo, acababa de revelarse impagable. El parte oficial declaró a Daniel Herrera desaparecido en combate, presuntamente fallecido. Aquellas 4 palabras, impresas en una hoja que olía a tinta fresca, me persiguieron a cada rincón de la base. Cuando las releí, sentado en la litera inferior, con la espalda apoyada en la pared metálica, tuve la absurda sensación de que bastaba con tacharlas para resucitarlo. Quise escribir presuntamente vivo, quise corregir fallecido por esperando ayuda, pero la mano me tembló hasta que el bolígrafo acabó en el suelo. Las jornadas siguientes se volvieron un desfile mecánico. Formación, patrulla perimetral, instrucción de tiro, cena rápida, sueño ligero. Ni siquiera el fragor de los generadores al anochecer bastaba para ensordecer esa voz diminuta que repetía: no está muerto, no puede estar muerto. Al amanecer del tercer día, pedí permiso para volver al punto de la explosión. El capitán negó con la cabeza.
La montaña seguía inestable, el enemigo merodeaba los accesos, y según él, no había nada que recuperar salvo escombros. Aún así, nos desplegaron en misión de reconocimiento 1 kilómetro al norte, donde se reportaba actividad de radio hostil. Caminé sobre la grava gris con el peso de la duda anclado a los talones. Cada silbido de bala lejana me recordaba que Daniel solía cubrir mi flanco. Cada bruma matinal me devolvía el olor a detonante quemado. Cuando llegó la noche, hice guardia bajo una luna en cuarto creciente, y sin pensarlo, recité en voz baja unos versos que jamás tuve ocasión de leerle. No caigas al abismo, que yo no sé volver, si no sigues mi sombra. El eco murió contra las lomas y comprendí que, mientras respirara, su sombra me seguiría a mí. Rastro de señales. 4 semanas después, una patrulla aliada recuperó un walkie-talkie roto y un parche con la bandera de nuestra unidad en un mercado fronterizo. El sargento de inteligencia aseguró que aquellos objetos solían venderse como trofeos, pero el número de serie en la carcasa coincidía con el equipo asignado a Daniel. Como si alguien hubiese arrancado un pedazo de su uniforme para cambiarlo por víveres o munición. La inferencia me sacudió. Si vendieron parte de su equipo, tal vez lo hicieron prisionero. A partir de ese instante, cada partida que salía a patrullar era una posibilidad para encontrar una pista. Empecé a coleccionar rumores. Un hombre joven visto cojeando cerca de una aldea, un rehén transportado de noche hacia las cuevas del sur. Incluso un cuento de mercados negros donde subastaban soldados sobrevivientes para intercambiar por armamento. En la carpa de inteligencia, una soldado experta en intercepciones me mostró un mapa cubierto de chinchetas rojas. Mira, susurró, estas frecuencias se repiten cerca de la antigua carretera Carima. Y cada que cambian de canal, aparece el mismo ruido de fondo, como un irritante zumbido. Puede ser un generador viejo. ¿Podría ser el lugar donde retienen prisioneros? Podría. O un puesto de radio. Necesito verificarlo. Ella me miró, comprensiva, pero firme. No puedo autorizar algo así. Esa noche casi no dormí. Me debatí entre la obediencia y una fuerza más antigua que todas las jerarquías, la lealtad que nace del amor. A las 4 de la madrugada, convencido de que prefería enfrentar un arresto que una vida de remordimientos, fui a ver al capellán. No buscaba absolución, buscaba testigos. Él me escuchó en silencio, y al final, pronunció solo una frase. Cuando el deber y el corazón hablan distinto lenguaje, pregunta quién tendrá tu tumba en sus manos. El permiso imposible. A la mañana siguiente, me planté ante el coronel con un dossier de evidencias improvisado, coordenadas, fragmentos de transmisiones, testimonios de aldeanos, croquis de rutas de acceso. Expuse la teoría de que un rehén, o varios, se encontraba en un viejo hospital abandonado junto a la carretera Carima. El coronel me dejó hablar durante 15 minutos. Luego exhaló muy despacio, como si la paciencia le doliera. Cabo Alcázar, comprendo su motivación. Pero necesitamos más que conjeturas para dedicar recursos a una operación de rescate tan arriesgada. Con todo respeto, señor, respondí, con la voz tensa. Cada hora que pasa puede ser la última para un hombre que sirvió bajo su mando. Él me sostuvo la mirada. Los segundos se estiraron como alambre incandescente. Al fin dijo: regrese a su puesto. Continuaremos recabando información. Salí de la oficina con la dignidad hecha trizas. Caminé hasta el muro perimetral y apoyé la frente en las sacas de arena, preguntándome si la palabra continuar significaba días, semanas o meses. Aquella tarde, 2 helicópteros artillados tocaron tierra en la base. De ellos descendió el comandante Vega, enviado del cuartel general para inspeccionar la zona tras las recientes pérdidas. La reputación de Vega era mitad leyenda, mitad amenaza. Se decía que, cuando él tomaba decisiones, las órdenes descendían tan rápido como un hacha. No sé de dónde saqué el coraje, pero intercepté su comitiva camino a la sala de reuniones. Me cuadré en medio del pasillo y pedí hablar con él 5 minutos acerca de un asunto de posible alto valor estratégico.
Vega se detuvo, estudiando mi uniforme polvoriento. Hable mientras caminamos, gruñó. Le resumí todo en 100 pasos: la explosión, la desaparición, los indicios del mercado, el zumbido característico. Él no me interrumpió. Cuando llegamos a la puerta, se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Puede que su instinto sea acertado, cabo. Si hallamos un rehén con información sensible, bien. Tendré en cuenta su informe. No obtuve más respuestas, pero aquella noche recibí un mensaje cifrado para presentarme en el búnker de planificación a las 0600. Allí me aguardaban Vega, la analista de señales y 2 operativos de reconocimiento aéreo. Un dron RQ-11 había sobrevolado la carretera Carima al amanecer. Las imágenes térmicas mostraban siluetas humanas dentro de la planta baja del hospital, vigiladas por un puñado de insurgentes. Con los archivos se adjuntaba un plan de asalto relámpago, con nombre en clave Operación Lira. El comandante buscaba voluntarios que conocieran bien la zona. Firmé sin leer la exención de responsabilidad. El helicóptero MH-60 volaba rasante, amparado por la penumbra previa al alba. Éramos 12, 6 de mi unidad, 4 sanitarios de combate y 2 zapadores. Nadie hizo bromas. Las lecciones del túnel caído seguían frescas. Yo repasaba la secuencia mental de entrada: explosión de puerta, humo táctico, cristales rotos, pasillo oeste, habitación 14. Cada detalle estaba grabado como un tatuaje en mi córtex. Entre la vibración del fuselaje, noté que mis dedos se movían inquietos, buscando algo. Recordé entonces la postal que Daniel llevaba de mi familia. Llevaba semanas guardando la libreta en mi pecho. La saqué y, por primera vez, desgarré la cubierta para quedarme con la foto del mar de Málaga. La metí en la rodillera, un amuleto improvisado. Llévame a casa, pensé. Descendimos a 500 metros del edificio. La espesura ocultaba el ruido de los rotores. Avanzamos en fila, con nodos infrarrojos parpadeando. El hospital se alzaba destartalado. Muros rajados, ventanas vacías, un cartel en árabe balanceándose. El zapador colocó una carga lineal en la entrada lateral. Al estallar, el metal se dobló hacia adentro, y la noche entera pareció contener la respiración. Entramos. El aire hedía a humedad y desinfectante rancio. Trozos de camilla oxidados formaban barricadas improvisadas. Cruzamos el pasillo principal cubiertos por el eco de nuestros pasos. En cada bifurcación, 2 hombres bloqueaban la retaguardia mientras otros 2 avanzaban. Mi pulso latía contra los auriculares. Llegamos a la habitación 14. Puerta descascarada, candado oxidado. Lo cortamos con cizalla térmica. Dentro había 4 figuras encorvadas, encapuchadas con sacos. 2 eran visiblemente corpulentas, las otras parecían sombras. El sanitario gritó en su idioma que veníamos a sacarlos. Hubo un alboroto, cadenas tintineando, susurros secos. Cortamos las ataduras y cada rehén alzó las manos. Uno de ellos, cojeando, levantó la cabeza y se colocó a contraluz del foco. Reconocí la cicatriz bajo la ceja izquierda. ¿Daniel? Se me quebró la voz, apenas un hilo. Tardó un segundo en enfocar. Los párpados hinchados le daban un aire de animal aturdido. Cuando me identificó, los hombros se le desplomaron y él, que había sobrevivido a días, o semanas, de cautiverio, soltó un gemido que era mitad alivio, mitad incredulidad. Corrí y lo atraje contra el chaleco. Sentí su cuerpo flaquísimo, febril. Él murmuró: «Sabía que vendrías, poeta». No había tiempo para lágrimas. Colocamos vendas de emergencia en sus tobillos lacerados y repartimos chalecos. Uno de los otros rehenes era un periodista extranjero, los otros 2, combatientes del gobierno local. Salimos en columna, con humo cubriendo las escaleras. Alguien abrió fuego en el ala noreste. Respondimos mientras retrocedíamos. Vibraciones de granadas aturdidoras sacudían el yeso del techo. El zapador, que iba primero,
Cayó con un disparo en el hombro. Tomé su lugar sujetándolo por el arnés. A Daniel lo llevaba casi en vilo, apoyado sobre mí. Su aliento ardía contra mi cuello. Cada vez que trastabillaba, mi corazón se salía de ritmo. Llegamos al patio interior cuando el primer proyectil de RPG silbó por encima y explotó contra un muro lateral, dispersando esquirlas. Una de esas astillas me rasgó la mejilla. El calor de la sangre me recordó que seguía vivo. Helipuerto improvisado a 200 metros. Gritó el jefe de sección. Corrimos agachados, cubriéndonos con la sombra de lo que quedaba de un túnel de acceso. El comandante Vega coordinaba fuego de cobertura desde el dron, señalando blancos con trazos láser. 2 helicópteros de escolta maniobraron sobre nuestras cabezas, escupiendo bengalas. A 20 metros de la zona de extracción, Daniel se detuvo en seco. No puedo, jadeó, el dolor atravesándole las costillas. La pierna. Lo levanté casi en brazos. La franja de cemento del helipuerto parecía un espejismo brillante bajo los focos estroboscópicos. Detrás, las sombras insurgentes se multiplicaban. Un sanitario llegó y, entre los dos, cargamos con Daniel hasta el interior del U-60. La compuerta golpeó su cierre hidráulico y el helicóptero se alzó envuelto en torbellinos de polvo. Entonces ocurrió. Una ráfaga de disparos trazadores subió desde la maleza. 2 proyectiles atravesaron la plancha lateral, y uno de ellos impactó en el pecho del sanitario que acababa de ayudarme. El hombre se desplomó a mi lado, con los ojos abiertos. El piloto viró bruscamente. Daniel se interpuso, presionando la herida del sanitario con las 2 manos, como si aquel desconocido fuera su hermano. Yo sujeté torniquete y gasa, mientras pensaba que la vida nos colgaba de un hilo rojo que se podía romper con un zumbido. Aterrizamos en la base 47 minutos más tarde. El sanitario agonizante fue directo al quirófano. No supe si lo salvaron. Daniel y los otros rehenes fueron llevados a la carpa médica. Yo me quedé a la puerta esperando novedades, con la chaqueta manchada de sangre ajena y propia. El médico jefe me apartó para suturar mi mejilla, pero apenas podía sentir la punzada de la aguja. Todo mi sistema nervioso estaba enfocado en una cortina beige detrás de la cual oía gemidos reprimidos de dolor. 2 horas después, me permitieron entrar. Daniel estaba sentado en una camilla, el torso vendado, el pie derecho inmovilizado en una férula improvisada. Tenía la mirada hundida, pero en cuanto me vio, se le iluminó el rostro y estiró una mano. La tomé con cuidado, dudando si abrazarlo allí, delante de 2 enfermeros. Fue él quien me atrajo hacia sí, recostando la frente en mi hombro. Pensé que, susurró. Lo sé, respondí. Y durante un momento, el olor a yodo y a gasas limpias me supo ahogar. El comandante Vega entró con paso marcial. Declaró la operación éxito rotundo. Felicitó a la unidad y garantizó a Daniel un traslado inmediato a la base aérea principal para evaluación quirúrgica. Me ordenó acompañarlo como escolta, dada nuestra probada eficiencia operativa en binomio. La frase era casi un guiño. Sentí un rastro de gratitud. Tal vez el ejército, con sus rígidos mecanismos, entendía a veces de lealtades que no aparecen en manuales. Volamos en un avión sanitario al atardecer. Desde la ventanilla, vi la cordillera que devoró a Daniel semanas antes. Pensé en los versos que nunca le leí y en los que aún no había escrito. Cuando encendieron la señal de cinturones, me incliné hacia él. Te prometí un poema completo, le recordé. Tienes tiempo, sonrió, cerrando los ojos. Quiero escucharlo cuando me quiten esta porquería de pierna. No digas porquería, vas a volver a correr. Sí, pero quizá con una chapa metálica más elegante que la tuya, bromeó, señalando mi cicatriz en la rodilla. Río ronco, medio dormido por el analgésico. Besé su frente. Nadie nos miró con extrañeza. El ruido constante de la turbina era una manta que amortiguaba las explicaciones. Al aterrizar, lo trasladaron al Hospital Militar Central.
Las luces blancas del pasillo eran tan limpias que dolían. Le asignaron una habitación individual. Los médicos hablaban de fracturas múltiples, desnutrición severa, posible daño nervioso, pero yo solo escuchaba latido tras latido en el monitor. Me quedé en una butaca, con la postal de Málaga entre las manos, mientras él dormía. En algún momento de la madrugada, abrió los ojos sobresaltado. «Víctor», susurró. «¿Estoy soñando?» «Estás vivo», respondí. Clavé los dedos en su mano para recordárselo. Él apretó con una fuerza que no sabía que le quedaba. Los primeros 3 días fueron un vaivén de noticias contrapuestas. La fiebre bajaba, la pierna reaccionaba. Después, un coágulo obligó a cirugía urgente. Me autorizaban a verlo a ratos, cuando terminaba mi turno de guardia en la base aérea. Perdí la cuenta de las veces que recé, sin creer demasiado, frente a la capilla vacía del hospital, prometiendo escribir 100 poemas y salía de aquella. Un atardecer, encontré a Daniel mirando por la ventana. Llevaba una sudadera gris, demasiado amplia. El vendaje de la pierna asomaba bajo la sábana. Cuando entré, sonrió como si hubiesen pasado años. «Me han dicho que podrás acompañarme al fisioterapeuta», dijo. «Si creen que vas a librarte de mí, están locos», respondí. Pasamos una hora intentando que flexionara el tobillo entre gritos ahogados y chistes malos. Cada centímetro ganado era una batalla. Al final, exhausto, se quedó recostado, sudando. Yo le sequé la frente. Él me miró con un brillo distinto, como si en lugar de dolor viera un horizonte. «Víctor», musitó, casi temeroso. «Cuando esto termine, ¿qué haremos?» «Iremos al mar», contesté sin dudar. «Te llevaré a ese chiringuito donde hacen las sardinas asadas». Rió. «Tú serás el poeta. Yo, el mecánico de motos. ¿Recuerdas? Montaremos algo junto al mar. Taller de día, versos de noche». «Versos malos», corregí, «pero tuyos y míos». Nos juramos un futuro que parecía tan sólido entonces. No sabíamos, ¿cómo podríamos?, que la sombra más oscura aún no había llegado. 3 semanas después, su fiebre regresó. Una infección oculta se extendió por la pierna herida. La piel se inflamó con tonos violáceos, las venas dibujando ramas venenosas. Le administraron antibióticos de amplio espectro, pero el cultivo reveló una bacteria resistente. Los doctores empezaron a hablar en voz baja, palabras como riesgo sistémico, sepsis y amputación urgente. Yo me negaba a oírlas. La noche previa a la cirugía, me senté junto a su cama. Él apenas podía enfocar, pero cuando le rocé la mano, apretó débilmente. «Tengo miedo», balbuceó. «Aquí estoy», contesté, inútil. Saqué la libreta arrugada y, sin pensarlo, le leí el poema al que más vueltas había dado. «Si el dolor es una lluvia, deja que moje cada grano de polvo que nos cubre, porque cuando amaine, seremos arcilla nueva, endurecida por la luz». Sus labios se curvaron en un intento de sonrisa. Una lágrima le resbaló por la sien. «Eres mejor poeta que soldado», murmuró. «Lo sé», respondí, y esta vez la risa se transformó en sollozo. Lo anestesiaron antes del amanecer. Vi cómo la camilla desaparecía tras las puertas batientes. El reloj del pasillo marcaba las 5:12 cuando empecé a recitar, en voz apenas audible, todos los versos que le debía. Los pasé de memoria, uno tras otro, como si fueran cuentas de un rosario. A las 7:38, una enfermera me condujo a una sala vacía. El cirujano jefe apareció, se quitó la mascarilla y asintió con gesto grave pero esperanzado. Habían tenido que amputar por debajo de la rodilla. La infección estaba controlada. Las próximas 48 horas serían decisivas. Una mezcla de alivio brutal y duelo me sacudió. ¿Cómo se agradece que salven la vida de quien amas al precio de perder una parte de él? Pensé en su sueño de correr por la arena, en la chapa metálica que bromeábamos que llevaría. Ahora era una certeza. Las 2 noches siguientes dormí sentado.
Cada pitido del monitor me sobresaltaba. Observaba el muñón vendado, imaginando que el dolor fantasma lo despertaría y no sabría cómo consolarlo. Pero Daniel permaneció sedado. Le cambiaban antibióticos cada pocas horas. Yo empecé a escribir un poema al borde del catre, titulado Pentagrama para un soldado sin marcha. Quería regalárselo cuando abriera los ojos. La tercera tarde, mientras esperaba el relevo de enfermería, se disparó la alarma cardíaca. Personal corrió con medicamentos, cerraron cortinas, me empujaron fuera. Escuché órdenes rápidas, pulso filiforme, saturación bajando. El segundo se convirtió en plomo. Apreté la postal de Málaga contra el pecho hasta arrugarla. Los minutos se diluyeron, y finalmente salió el intensivista. Traía el rostro hosco. Dijo que Daniel había sufrido un shock séptico, que estaban estabilizándolo con vasopresores, que dependía de su corazón y de su espíritu. Habló de ventana estrecha, de pronóstico reservado. Yo asentía sin comprender. Solo alcanzaba a oír un rumor, como el zumbido de aquella radio vieja que nos condujo al hospital abandonado. Me quedé a un lado de la puerta acristalada. Lo vi entubado, el tórax subiendo y bajando a un ritmo asistido. Sin saber a quién rezar, recité el verso más sencillo que se me ocurrió. Quédate, para que mis pasos tengan un eco. Aquella noche, un temporal se formó sobre la base aérea. El viento golpeaba las ventanas como si la propia naturaleza exigiera rendición de cuentas. A medianoche, un relámpago iluminó el pasillo. El generador auxiliar zumbó, devolviendo la luz después de un breve parpadeo. En ese instante entendí que, si algo sucedía, no habría poema capaz de contenerlo. Caminé hasta la capilla nuevamente. Las velas temblaban. Entre los tablones, el eco de la tormenta parecía un tambor fúnebre. Me arrodillé sin formalidades militares, sin saber si rezaba o maldecía, y murmuré: devuélvelo, te daré cada palabra, cada historia. Dame un precio. Cuando salí, la lluvia había aflojado. Pero en el pasillo me esperaba el médico de guardia con el rostro fatigado. Dijo: ha habido complicaciones. Su presión es inestable. Lo llamaron por sí, prefiere despedirse. Sentí que las paredes se inclinaban. Recordé a Vega diciéndome éxito rotundo y quise gritar que las medallas no le sirven a los muertos. Seguí al médico, cada paso un siglo. Al entrar, la habitación estaba en penumbra, la maquinaria pitando ritmos distintos. Me pusieron una bata estéril, una mascarilla. Al acercarme, los respiradores exhalaban un vapor tenue. Toqué la mano de Daniel, caliente, sudorosa, frágil. Me incliné hasta su oído. No he terminado mi poema, susurré. La voz me tembló. Ni nuestros planes. No aceptes un final aún. Hubo un movimiento apenas perceptible en su ceja, como si escuchara a través de las capas de fármaco. Me aferré a ese signo diminuto con la fe de un náufrago que ve un destello en la costa. Me quedé ahí, contándole cada imagen del futuro. El taller junto al mar, la primera bañera donde sumergiría su prótesis, el olor a sardina asada, la risa de su hermana el día que viniera a visitarnos. Le describí el color del amanecer en Málaga, el tacto de la arena húmeda, el sonido de las gaviotas que él aún no conocía. Y prometí escribir un libro entero si abría los ojos. La noche se hizo larga y densa. Afuera, los relámpagos retrocedían, y un hilo de claridad insinuaba el alba. Yo continuaba susurrando, sin detenerme, clavando la mirada en el monitor, temiendo que cada línea recta fuera la última. Cuando la primera luz del amanecer rozó los cristales, una enfermera se acercó y, en voz baja, dijo que podían intubarlo de nuevo para un procedimiento más agresivo, una terapia de reemplazo renal que quizás ganara horas críticas. Horas. La palabra se volvió un cosmos entero. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar sonido. Me hicieron salir. De pie en el pasillo, comprendí que la guerra no siempre acaba con el último disparo.
A veces continúa aquí, entre tubos y monitores, donde el enemigo es un latido que se desvanece. Apoyé la frente en el vidrio. El cielo se abría por oriente, con un resplandor dorado que parecía prometer salvación o condena, y pensé que un amanecer nunca había pesado tanto. No supe cuánto tiempo pasó antes de que la puerta volviera a abrirse. La enfermera se asomó, y en su mirada vi la misma pregunta que me comprimía el pecho. ¿Llegaremos a tiempo? Las horas siguientes se extendieron como una cuerda tensa sobre un abismo. Dentro de la UCI, los médicos conectaron a Daniel a la terapia de reemplazo renal continuo. Fuera, yo recé a cualquier dios dispuesto a escuchar, pegado al cristal esmerilado que me impedía tocarlo. Cada tanto, una enfermera salía con breves partes. La presión responde, la fiebre cede 1 grado, los riñones filtran al 10%. Números frágiles que yo transformaba en esperanzas desmesuradas. Al tercer amanecer me autorizaron a entrar con bata estéril. Daniel tenía la piel cetrina, los labios agrietados. Aún así, apenas abrí la puerta, movió los párpados. La sedación ligera le permitía momentos de lucidez. Le tomé la mano vendada entre las mías. «Sigo aquí, soldado mecánico». «Poeta», susurró, ronco. «Ganas de gasolina y horizonte». Sonreí quebrado. «Queda camino. Aprovechate. La playa de Málaga está reservada solo para valientes». Se le curvaron las comisuras, después los músculos faciales cedieron al agotamiento y volvió a dormirse. Durante 2 días completos la infección retrocedió. Las cifras de presión se estabilizaron y la creatinina bajó. Los médicos hablaron de punto crítico superado. Yo permití por fin que la alegría germinara, tímida. Compré una libreta nueva, cubierta azul, hojas blancas, y empecé a escribir lo que llamé Cuaderno Karima. 30 poemas breves, uno por cada día que Daniel había pasado cautivo, para que los leyera cuando pudiera sostenerla. También dibujé un croquis de nuestro hipotético taller junto al mar. Él al fondo con monos grasientos, yo junto a la ventana abierta al viento, ambos riendo porque la vida, al fin, se había rendido a nosotros. Una tarde, lo encontraron despierto, pidiendo agua e insistiendo en que quería sentarse. Le ajustaron la cama. Su pulso era débil pero rítmico. Lo dejaron hablarme 10 minutos. Le enseñé el boceto del taller. Observó el dibujo con atención infantil, como quien descubre un tesoro. «Pinta una rampa para mi futura rueda», bromeó, dándose golpecitos en el vendaje de la pierna amputada. «Hecho». Añadí la rampa con bolígrafo. Y un letrero, Taller Herrera y Alcázar, versos afinados y motores en do mayor. Soltó una carcajada bajita que se transformó en tos. Aún así, sus ojos tenían un fulgor que yo ya creía perdido. Esa noche dormí en la butaca convencido de que lo peor había quedado atrás. Al alba, un pitido sostenido me arrancó del sueño. El monitor mostraba taquicardia. Enfermeros entraron, ajustaron drogas vasoactivas. Vi cómo el color se le escapaba, gota a gota, como tinta diluyéndose en agua. El médico jefe llegó, intercambiaron palabras urgentes, coagulación intravascular, hemocultivo positivo otra vez, posible foco pulmonar. Yo retrocedí hasta la pared, repitiendo en silencio, no, no, no. Lo intubaron de nuevo. A mediodía, la saturación caía pese al respirador. La sepsis había encontrado otro escondite. Pregunté si podían trasladarlo a cuidados máximos. Me explicaron que ya estaba al límite de soporte vital. Apenas escuchaba. Solo veía el pecho agitándose bajo la sábana, peleando por cada aliento. Cuando el sol empezó a descender, el médico me apartó a la sala de familiares. Habló con tono grave y compasivo. Las drogas presoras estaban en máximos, los órganos cedían en cascada. Si las cifras no cambiaban en 2 horas, tendrían que decidir entre seguir una reanimación agresiva con pocas probabilidades o permitir un final sin dolor. Sentí que la tierra se abría. «Quiero estar con él», musité. Me dejaron entrar, con la condición de no interferir con tubos ni bombas. Al acercarme,
Percibí su piel ardiendo, la fiebre devastaba. Me coloqué a su lado, sosteniendo la mano libre de catéteres. Aún latía un pulso finísimo. Me incliné hasta su oído. Daniel, te debo un poema que cierre el cuaderno. Escúchalo, por favor. Y le recité el último que había escrito tan solo horas antes, aún sin título. Si tus pasos se apagan, guarda mi eco. Si la noche se cierra, prende mi verso. Y cuando el mar pregunte, por tus huellas de sal y metal, dile que el amor no muere. Se hace ola y vuelve, una y otra vez, a rozar la orilla. Quiero creer, que me oyó. Porque, en medio del zumbido de máquinas, sus párpados vibraron y su mano dio un minúsculo espasmo, como un sí. A las 19:47, la presión arterial cayó a números que parecían ceros. Sonaron alarmas. Personal se desplegó alrededor. Me pidieron que me retirara, pero Daniel, sedado, giró muy levemente la cabeza hacia mí. Ese gesto diminuto fue una orden silenciosa. El médico respiró hondo y me dejó quedarme detrás, junto al pie de la cama, mientras iniciaban maniobras de resucitación. Cada compresión del masaje cardíaco era un golpe en mi esternón. Conté ciclos: 1, 2, 20, 30. Inyectaron adrenalina. El monitor rompió su línea recta y luego volvió a callar. Otro intento. Otro. El médico clavó los ojos en el reloj. Al cabo de interminables minutos, pronunció la frase que yo siempre había temido escuchar en voz ajena. Hora de muerte, 20:05. El silencio posterior se sintió antinatural, como si el edificio entero hubiese detenido su respiración. Aún así, algo crujía dentro de mí. Tal vez todas las costillas que Daniel había protegido en combate. Me acercé. Le acomodé un mechón de pelo pegado al sudor. Limpié la frente con la parte seca de mi manga y apoyé la postal de Málaga sobre su pecho inmóvil. No lloré todavía. Había un hueco tan inmenso que las lágrimas no encontraban dónde apoyarse. El ejército fue eficiente con los trámites: informe, repatriación, ceremonia. La familia de Daniel llegó una semana después. Su madre me abrazó sin decir palabra, como si supiera todo y no necesitara detalles. Le entregué la libreta azul y ella la apretó contra el costado, agradecida. El funeral tuvo lugar en la explanada de la base, con las montañas al fondo. Bandera doblada, corneta al atardecer, salvas disparadas al cielo. Yo estaba en primera fila, medalla en la mano, temblando. Cuando terminó la ceremonia, me quedé a solas frente al ataúd cubierto de rojo y gualda. Coloqué encima la insignia metálica que él solía llevar en el pecho, el ala de paracaidista. Y añadí, casi sin pensarlo, mi vieja libreta verde, la de las primeras noches de versos clandestinos. Era todo lo que teníamos: alas y palabras. Un mes después, obtuve la baja temporal por razones médicas. Estrés postraumático, dijeron. Regresé a Málaga con la maleta medio vacía. Me recibió un invierno suave y un Mediterráneo grisáceo. Alquilé un garaje cerca del paseo marítimo, un espacio modesto, techos bajos, y colgué un letrero artesanal. Los vecinos pensaron que era una broma. Yo lo pinté igual, letra a mano alzada. Con cada pincelada recordaba a Daniel retocando el dibujo en la UCI. Traje una vieja Vespa para arreglar. Necesitaba algo sobre lo que engrasarme las manos y callar la mente. Entre el olor a aceite y el sonido del mar, los recuerdos dolían menos, aunque nunca dejaban de doler. Por las noches, me sentaba en la playa con un cuaderno nuevo. El primer poema que salió fue un lamento torpe. El segundo, un agradecimiento. El tercero, una promesa: no dejaré que tu silencio me gobierne. Escribía, borraba, volvía a escribir. Entendí que la poesía ya no era catarsis secreta, sino la forma de mantenerlo vivo. Un sábado de marzo, la hermana de Daniel llegó sin avisar. Traía un paquete envuelto en papel craft. Dentro había una prótesis deportiva de fibra de carbono, tamaño mediano, completamente nueva.
Mi hermano dijo una vez que las alas de los hombres se forjan con metal y empeño, explicó, conteniendo las lágrimas. Quiso asegurarse de que, ocurriera lo que ocurriera, alguien más pudiera volar. Donémosla a la clínica de rehabilitación infantil. Quizás otro corredor encuentre su pista. Asentí, sin poder hablar. En el taller, puse la prótesis sobre el banco de trabajo, bajo la luz amarilla. La toqué con reverencia y sentí algo parecido a paz. Esa noche, escribí el poema que cerraría Cuaderno Karima en su edición definitiva. Quien cae no siempre muere. A veces se vuelve suelo. Para que otros corran. Lo envié a la imprenta local con un modesto tiraje de 30 ejemplares. Regalaría cada uno a los sanitarios, zapadores y pilotos que participaron en la Operación Lira. Ningún donativo podía pagar la deuda, pero al menos dejaría huella. Un atardecer, mientras ajustaba el manillar de la Vespa, llegó una ráfaga de aire salino. Cerré los ojos y pude jurar que escuchaba aquella risa ronca que tantas veces me sacó del miedo. Abrí la puerta del garaje y caminé hasta la orilla. El sol descendía, pintando el agua de naranja y violeta. Saqué la postal arrugada, recuperada del bolsillo de su sudadera en la morgue, y la sostuve hacia el horizonte. Aquí estamos, compañero, susurré. Tú, en cada espuma. Yo, en cada verso. Me senté en la arena húmeda, dejé que la marea subiera hasta tocar las botas y abrí el cuaderno Karima. Leí en voz alta, para nadie y para todos, los 31 poemas. A medida que recitaba, el nudo en la garganta se aflojaba hasta deshacerse en sollozos. No los oculté. La brisa se llevó las lágrimas y el mar mezcló su rumor con mi voz temblorosa. Cuando pronuncié el último verso, el cielo tenía el color exacto de la montaña antes de estallar el túnel. Un gris profundo con vetas doradas. Recordé a Daniel de pie, retaguardia firme, cubriendo nuestra retirada. Pensé en cómo la vida, con su ironía cruel, le había arrancado la pierna y luego el pulso, pero no su coraje. Eso se había quedado conmigo, tatuado bajo la piel. Me levanté, dejé que el agua arrastrara la postal y regresé al taller. Antes de cerrar la puerta, miré el letrero y prometí seguir afinando motores y palabras. Tal vez un día alguien pregunte por qué la poesía cuelga entre llaves inglesas. Entonces contaré la historia de un soldado que creyó en las alas, aun cuando tuvo que caminar con una sola pierna. En la cornisa del garaje colgué la medalla que me concedieron por la Operación Lira, justo al lado del ala de paracaidista que había guardado una réplica de repuesto. No como trofeos, sino como brújulas, recuerdo de que el valor importa de puertas adentro, allí donde el amor se conjuga en presente aun cuando el cuerpo ya no respira. Cada madrugada, cuando el silencio de la ciudad deja oír el pulso del mar, abro el cuaderno y escribo una línea nueva. Y, al terminarla, alzo la vista al cielo todavía oscuro y digo en voz baja: escucha, Daniel. Aún queda mucho poema. Y puede que nadie responda, pero el rompiente trae un murmullo que parece un ya voy. Entonces sonrío con los ojos húmedos, cierro el cuaderno y vuelvo al banco de trabajo. Porque he comprendido que algunas historias de amor no acaban, se transforman en rutas que otros seguirán, guiados por el eco de dos voces que, aún separadas por la muerte, siguen marchando al mismo compás.